Contaminación sonora, Externalidades. cuando hay mucho ruido, y así sucesivamente diferentes tipos de contaminación. La externalidad positiva del libro de texto es un negocio dedicado a la apicultura, que es la producción de miel de abeja, que pueda estar localizado de forma adyacente a un predio dedicado a la floricultura. Entonces, si esos predios están adyacentes, las abejas polinizan las flores y aumentan la productividad del negocio de la floricultura, generando una externalidad positiva, ¿sí? Generándole beneficios externos al productor dedicado a la floricultura. Entonces, ¿qué significa externalidad? Si es negativa, significa costo externo. ¿Sí? Costo externo. Costo externo. Si es positivo, Ahora. Ya. Si es positiva, es un beneficio externo. ¿Okay? Cuando pensamos en costo externo, hay que imaginarnos, ¿no? Si ustedes son una empresa, siempre van a estar generando algún grado de contaminación. De hecho, nuestra propia existencia como seres humanos, que usamos máquinas, transformamos madera en muebles, dejamos una huella contaminante, una huella de carbono, nuestra propia existencia. Algunos, obviamente, si van en avión por cualquier cosa, generan más contaminación. Los que van en bicicleta generarán menos contaminación. Los que sacan el enchufe de todos sus aparatos eléctricos generan menos contaminación. Los menos gases de efecto invernadero, a la larga, todos los que sean más eficientes energéticamente generan menos contaminación. Si te compras una camioneta petrolera o melona, ¿no? Que gastas un montón de diésel, entonces eres más comelón. Si te compras un carro eléctrico, eres más ambiental, más verde. Ya bueno, entonces, imagínense una empresa minera que obviamente siempre genera un efecto importante de contaminación. ¿Por qué decimos que los costos ambientales son costos externos? Porque en ausencia de regulación ambiental, en ausencia de regulación del Estado, si la empresa minera contamina, le carga el costo al medio ambiente y a los que viven, trabajan y producen utilizando los recursos naturales del medio ambiente. Por lo tanto, en ausencia, ¿no es cierto?, en ausencia de regulación ambiental, el costo de la contaminación es externo a la empresa. ¿Okay? Externo a la empresa. Los beneficios del floricultor también son externos a la empresa de agricultura. ¿Okay? Es externa a la empresa de agricultura. ¿Ya? Entonces, las externalidades son, en resumen, o costos externos o beneficios externos. Ahora, si el floricultor ha hecho una licitación para que alguien utilice el predio adyacente para que le genere el servicio de prestación de producción de abejas para polinizar, entonces ya no es una externalidad. Por eso la definición dice, sin que este agente pague o reciba alguna compensación. Entonces ya deja de ser una externalidad. ¿Cuál es la lógica de la regulación de externalidades estatales? Bueno, lo primero es que hay que estimular las externalidades positivas, promoverlas, incentivarlas. Y segundo, hay que desalentar las externalidades negativas. En el extremo, las externalidades negativas pueden generar un serio problema de convivencia de las actividades económicas. Hay proyectos mineros en el Perú, como Sao del Perú en Hilo, que generaron afectaciones graves a la ciudad de Hilo por humos contaminantes. Y Centromín en Junín también históricamente generó graves problemas que fueron aún empeorados en la época de Dorrar, ¿cierto? En la Oroya, con un montón de niños con serias afectaciones por tener plomo en la sangre.
Doctor, una pregunta. Sí. Se tiene en cuenta lo que usted está acá refiriendo, ¿por qué entonces se insiste en que esto es bueno ponerlo que caemos por ejemplo Cerro del Paso, porque es un trabajo no grave? Insistimos y tenemos conocimiento de esto, de la externalidad negativa. Entonces, la regulación de externalidades negativas tiene una lógica de compensación. La regulación de externalidades negativas tiene una lógica de compensación. Si tuviéramos que tratar de que no haya ninguna actividad que contamine, no habría ninguna actividad porque todas contaminan. Ahora hay diferencias de grado. ¿Ok? Hay diferencias de grado. Entonces, la lógica es una lógica de compensación. ¿Ok? La regulación de externalidades negativas tiene una lógica regulatoria de compensación que tiene que ver con el modelo de competencia. Entonces, ¿qué se le exige a una empresa minera contaminante? Y el mismo caso para cualquier otra empresa que genera significativa contaminación. Primero se le va a pedir en su estudio de impacto ambiental y social que desarrolle la tecnología limpia o más limpia a un costo razonable desde el punto de vista que el negocio siga siendo rentable. Si no existiera regulación ambiental, el agente contaminante iría con una tecnología más sucia, que le costara menos. Felizmente, en el negocio minero, las tecnologías más avanzadas son las que generan más rentabilidad y al mismo tiempo son las más limpias. Ya, bueno, esa es una bendición del capitalismo que nos está generando tecnologías cada vez más limpias y menos costosas. ¿Okay? Pero nunca la contaminación es cero. ¿Okay? Por más limpia que se exija que sea la tecnología que se utilice, la contaminación nunca es cero. Y por lo tanto, siempre hay un componente importante de compensación. Si la compensación, la propuesta de compensación no es aceptada por la población que vive en el área de influencia del proyecto minero o de cualquier otro proyecto, entonces el proyecto no pasa la licencia social. En el marco regulador peruano y en todos los demás marcos reguladores del mundo, un proyecto minero tiene que lograr su licencia ambiental y social, que son el mismo estudio, ¿ok? Uno de los estudios importantes del expediente técnico. Pero ojo, el estudio de impacto ambiental también existe en los proyectos de carreteras, de saneamiento, ¿okay? De todo tipo. Salvo en los proyectos que tienen objetivos ambientales. ¿No? Por ejemplo, un proyecto de reforestación, un proyecto de árboles ecosistémicos en un área degradada, ok, no tiene un estudio de impacto ambiental porque lo que tiene son externalidades de recuperación de un bosque. ¿Okay? Pero todos los demás, todos los proyectos de infraestructura pública, tienen estudio de impacto ambiental y social, igual que los proyectos mineros, petroleros, recíferos. ¿Por qué es importante que la población esté de acuerdo? Porque si ustedes viven en el distrito que viven y alguien les quiere poner un grifo en la esquina de su cuadra, ustedes tienen derecho a pataleo, ¿no es cierto? Bueno, de la misma forma, pues, si ustedes están en un valle productivo y alguien quiere hacer una mina de tajo abierto en un lado del valle, también tienen derecho a decir, un ratito, a ver, ¿bajo qué condiciones vas a hacer esta operación? ¿Cómo va a ser? Explícame bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el conflicto del Valle del Tambo, llamaría, y dice el río Tambo, digamos que imagínense el río Tambo acá, ¿ya? ¿No? El río Tambo, el proyecto minero está acá, el valle productivo del Tambo está acá. El proyecto originalmente era tajo abierto, con amontonamiento de polvo contaminante, ¿no es cierto?, en montículos. ¿Ah? Sí. Y la mina decía, y no se preocupen, nunca va a soplar el viento para allá, para el lado del valle. Porque los vientos soplan para el otro lado. Ya, claro, y hay que rezarle a la Virgen María para que el viento nunca cambie de dirección, ¿no? Los marineros saben, ¿no?, que el viento cambia de dirección. Ya, a veces, ¿no? Bueno, entonces obviamente los productores del Valle del Tambo tienen derecho a que les aseguren
que la tecnología que se va a utilizar no va a permitir que el polvo fino del desecho del relave contamine el río Tambo, que es su fuente de agua para la producción agraria, o contamine el valle del Tambo. Claro, el conflicto es particularmente fuerte ahí porque los agricultores también son rentables, no es un valle productivo pobrecito, ¿no? Entonces el conflicto es, como decir, parejo, ¿no? Entre el poder del productor minero y el poder de los agricultores. Ok, entonces, en el Perú no se pueden hacer proyectos ni en ninguna parte del mundo si no te pones de acuerdo con la población. Como siempre hay una contaminación residual, por más limpia que sea la tecnología, entonces tiene que haber un plan de compensación, que normalmente es un plan de desarrollo comunitario que plantea obras, colegios, diferentes cosas para que la población esté contenta y que es la compensación por el daño ambiental residual, porque aunque se busque la tecnología razonable más limpia, siempre hay un grado de contaminación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los costos adicionales por tener tecnologías limpias lo internaliza la empresa contaminante. ¿Ok? Por eso es que la regulación ambiental minimiza la externalidad, el efecto externo. Exige una tecnología limpia más cara que se va a tener que pagar y reflejarse en la contabilidad de la empresa. O sea, internaliza los costos en la empresa. Y por la contaminación residual los obliga... Oye, yo. Pues que estamos. Bótalo. Te juro que yo no hice nada. Entonces, la regulación ambiental está diseñada para minimizar los costos externos y para internalizar la mayor parte de los costos en la contabilidad de las empresas, convirtiendo el efecto externo en efecto interno. ¿Okay? Así se regulan las externalidades negativas. Y tenemos varias regulaciones, ¿no? Entonces, en el momento previo a cualquier proyecto eventualmente contaminante, tenemos estudios de impacto ambiental y social. Es decir, SENACE va a revisar la alternativa seleccionada del proyecto de intervención, el trazo de la vía, el ancho del túnel, todo, y va a analizar si los impactos ambientales están mitigados de forma suficiente. ¿Okay? Porque tú tienes tres gastos, ¿ok? Tecnología la más limpia posible, y por la contaminación residual, un plan de mitigación, y por la contaminación que no puedes evaporar, ¿no es cierto?, un plan de compensación. El estudio de impacto ambiental primero, social. Ya. El social es una... En verdad los dos están íntimamente relacionados. Porque tú cuando haces el levantamiento de información para el estudio de análisis ambiental y social, miras todas las afectaciones. Las afectaciones a los recursos naturales y al entorno natural, y las afectaciones a las personas que son parte del paisaje. Pero como los árboles no opinan, ¿no? Para las personas tienes que hacer unas reuniones que se llaman talleres, donde tienes que explicar a detalle el proyecto. Si estás en fase de alternativas, planteas las alternativas. Sí. Claro. Claro, la parte social, sí, es que es lo mismo. El estudio de impacto ambiental y social tiene que ver con las consultas, solo que si en el proceso de consultas no logras que una mayoría esté de acuerdo, el proyecto no va a pasar. Ok, entonces son talleres, son consultas, son explicaciones y que incluyen muchas veces la negociación, ¿no? Del plan de compensación, pero son cosas que el plan de obras, de proyectos, de aportes, ¿no? De la empresa a la comunidad. Sí. Vemos que todos los años hay conflictos donde existe el proyecto minero, de María, no hay cuántos años. Y es un pueblo que está, no desarrolla, ¿no? Porque ellos no permiten, digamos, el acceso. Yo soy de Hilo, ¿no? Conozco el papá de la efectivamente, no hay Claro, o sea, ahí el tema... De acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, primero, ¿no? En Hilo está el trauma de los problemas que han tenido con Sapo, ¿no?
Primer punto. Los demás, pero, también Cajamarca, todo lugar. Claro, normalmente los conflictos se dan cuando no has hecho bien la licencia social. El Ministerio de Energía y Minas, que antes veía eso, porque ahora lo ves en ACE, es mucho más exigente, aprueba la licencia social y la gente en verdad no está de acuerdo. Entonces, ese es el momento en que se dan los conflictos, ¿no? O sea, digamos, porque si la licencia social se obtiene de buena fe, ok, puedes tener problemas en la fase de producción, ¿no? Como tiene las bambas, ¿no? Por ejemplo, en las bambas, en las bambas iban a tener un mineroducto. La licencia social se aprobó con un mineroducto. Ese mineroducto había tenido menos conflictos que sacar la carga por carretera afirmada, levantando un montón de polvo, ¿no? Entonces, claro, como en las Bambas la empresa concentró el plan de compensación en Chalhuahuacho y los distritos directamente relacionados, y no tanto en el conjunto de la provincia de Cotabambas, y no hay plan de compensación para los distritos a lo largo del camino, de pronto tú vives en un pueblito y hay un polvazo. Entonces obviamente hay un conflicto. Y a veces conflicto es en fase de ejecución, en fase de producción, porque en realidad la gente dio la licencia social. Y las Bambas hizo un montón de cosas para que la gente esté contenta en la zona de la producción. Pero al cambiar de mineroducto a carretera, no fueron a obtener la licencia social de nuevo, porque la obtuvieron con mineroducto. Pero luego cambiaron, ¿no? Y el Minas dio una resolución que decía, ok, se puede cambiar sin volver a ir a la consulta, ¿no? Entonces, obviamente la mina sabía que cuando pase la sacada por carretera iba a levantar polvo, que es una contaminación grande, la gente iba a protestar, iban a parar la carretera, iban a parar la producción, hasta que alguien vaya a ofrecerles mejoras, caminos, a todos los que están a lo largo. Ya, entonces ahí tienes un conflicto post-construcción, ¿no? Los conflictos en Kilish y en Conga tienen que ver con que se ha generado un consenso, es discutible ya, pero existe en Cajamarca de que esos proyectos afectan a la cabecera de costa. Parte tiene que ver con el trauma que hay en Cajamarca por los pasivos no resueltos de Hualgayoc, ¿no? Es decir, Yanacocha, de alguna manera, políticamente está pagando la cuenta de los miedos que se generan cuando tú tienes una zona al norte de Cajamarca, ahí cerquita, en donde hay unos pasivos ambientales terribles que nadie remedió, ¿no? Y con las tierras ahí dañadas y tal. Entonces, claro, la gente dice, ah, mira, aquí puede pasar lo mismo que pasó en Hualgayoc si se afectan las cabeceras de cuenca. Ya, puede ser que no tengan razón y que la tecnología sea guau, ¿no? Pero el hecho es que no los has convencido. Si no los has convencido, el proyecto no va. En ese caso, a estos proyectos les dieron una licencia ambiental a la rápida, ¿no es cierto? Sin terminar de consultar bien y se generó un conflicto. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? O sea, si el proyecto minero no puede persuadir a la gente que van a estar mejor con el proyecto, es complicado que lo saques adelante. Los conflictos casi siempre son cuando el Estado apresura la licencia ambiental y social, cuando en verdad no ha convencido a la gente. Entonces ahí hay conflicto, ¿no? Y para la gente tiene un alto valor. O sea, los productores de Valle del Tambo están convencidos que los van a dañar, porque si no estuvieran convencidos de eso, no harían tanto problema, porque se beneficiarían de un canon futuro, ¿no es cierto? Pero entre la rentabilidad de su agricultura y el canon futuro, tienen más clara la rentabilidad de la agricultura. Ahora, también el desprestigio de las autoridades públicas, ¿no? Hace que la inversión pública posible sea como menos atractiva, digamos. En el sentido de que, porque ¿qué compensas? La posibilidad que haya una buena gestión pública del canon que se genere en el futuro, ¿no? Contra el riesgo de que se afecte la rentabilidad de tu predio agrícola. Ya, bueno, entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? Ahora, en otros lugares se ha tratado de... Lo que pasa es que en Chile tiene los mismos problemas, pero el Estado tiene una participación mucho más intensa para buscar resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quellaveco. Digamos, Quellaveco es un proyecto que sí se negoció bien, ¿no? Vizcarra, cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Digamos,
logró resolver la ecuación en el conflicto, pidiendo apoyo al gobierno nacional para que hagan unas infraestructuras de riego, unas represas, ¿sí? Y que eso como que fue el fin de la balanza entre los que estaban dudosos y lograron sacar el acuerdo con que ya dijo. En una larga discusión intensa, como siempre, ¿no? Por ejemplo, en Bayobar también, en Bayobar se logró un buen acuerdo por la explotación de los fosfatos, con buenas cosas para la gente que vivía alrededor, y tampoco había la percepción de que esa planta de fosfatos iba a generar tantos problemas, ¿no? Entonces, no había tanta percepción de riesgo, se logró un buen acuerdo y así, ¿no? Yo te puedo dar los miles de ejemplos de bien trabajada el tema ambiental y social, ¿no? Y también los ejemplos en que no se trabajó del todo bien. El tema es que si no hay licencia social real y tú la pruebas formalmente, va a haber conflictos de todas maneras. Eso sí te lo predigo, ¿no? Porque es normal. Si sí hay licencia social, el proyecto va a caminar. La corrupción que hay desde el momento que se da la licencia, en el sentido también de que uno de los grandes problemas que se dan en estos sitios es que las personas se han acostumbrado a recibir un dinero por parte de la empresa. En el sentido de que nosotros, por ejemplo, sabemos muy bien de que se les acabó el dinero que les da la empresa a los jugadores, lo primero que hacen es salir y dar una se han acostumbrado a este tema de la Pero ahí no entiendo bien cuál es la corrupción. no, en el sentido de que se adelantan a sacar, como usted dice, los servicios. Ya entendí. Ya. En el sentido de que las personas en un inicio, bajo un dinero que les dan, pueden aceptar en un empieza sobre esta licencia. Está hablando en un embrión. Ahora, digamos, puede haber captura del Estado, puede haber intereses creados, puede ser que la firma publique las decisiones haciendo corrupción, pero yo diría que en la mayor parte de los casos donde hay conflicto, el Estado nacional trata de sacar adelante el proyecto todo lo que puede, y a veces cometen el error de tratar de apurar las cosas, ¿no? Cuando en realidad tú tienes que ir al ritmo de lo que es la consulta. El conflicto de Bagua, por ejemplo, fue causado por poner en riesgo la posibilidad de que ellos hagan su licencia social y ambiental, ¿no? Las consultas que está establecido en la ley. Pero por una percepción de que iban a perder derechos, mira el nivel de conflicto que se generó, ¿no? Entonces, el asunto es que, digamos, en realidad es importante la consulta. O sea, la consulta es importante y tiene que ser real. Si quieres sacar adelante el proyecto, porque si no, el proyecto va a parar, ¿no? Por un lado o por el otro. Sí. Lo que pasa es que no hay vigilancia para la quería gestiona Juan, cuando ya le quedan allí, dice Juan, y así se la pasa y cada uno de ellos va cobrando. Es posible, pero digamos, hay buenos acuerdos y cuando pasa esto, como la mayoría está de acuerdo, en realidad ese problema de Juan y Pedro se vuelve no tan importante, ¿no? El tema es que, ¿qué pasa cuando la gente no está de acuerdo en general? Porque, digamos, nadie va a morir, ¿no es cierto? Porque hay gente que ha muerto, ¿no? En María y en otras cosas. Nadie pone el pecho por algo que no quería. Entonces, normalmente, hay que reconocer que las personas que se sienten afectadas, ¿no? Luchan por evitar esa afectación, ¿no? Entonces, claro, yo no niego, ¿ya? Seguro que en la selva, aparte de los derrames, son daños que la gente le hace al producto para después pedir, ya, eso no lo niego, ¿no? Es un poco la lógica que tú me señalas, ¿no? No niego que en las Bambas, ¿no es cierto? Ya es una tradición, ¿no? Que en los distritos afectados, ¿no? La empresa ha puesto agüita, ¿no? Pasa cisternas para que ¿no? El polvo no se levante y todo lo demás. Pero igual, pues los distritos cada cierto tiempo quieren algo, ¿no? Y toman la carretera y no dejan sacar. Los políticos. La otra izquierda. Los pobladores están tratando de abrir espacios para que una piedra y conviertan en problema. Sí, es verdad, pero Altamira no ha tenido esos problemas. O sea, lo han manejado bastante bien, ¿no? Ya, sí, última, porque hay que avanzar. Un hecho concreto, justo eso le ha hecho demasiado perjuicio a la selva.
¿no? Y en la costa. Sí, y sin embargo, yo estaba a cargo de esa situación. Detonador de todas. Perdón, estabas a cargo de la situación. En el sentido de que sí tuve que constatar, por ejemplo, que las comunidades que están al costado, Debe ser que se salvó. los lotes 192 y los demás lotes, no tienen ni las más mínimas condiciones. Por ejemplo, el colegio, por ejemplo, es una desgracia, es una catástrofe. O sea, cuando estás habitando en la zona, por lo menos da de bienestar esa población, no tienen luz y sin estar le dan en contadas horas. Ya. Y para terminar, recomendación de esto dice que nosotros tenemos el mismo potencial de petróleo que hay en Ecuador. Detonador, su versión Detonador. Tenemos varios lotes que podrían ser explotados. Y sin embargo, lo que ha hecho Ecuador es generar al costado de cada lote desarrollar con internet, con todo eso. Ya, que es lo mismo que ha hecho Chile. Por ahí alguien me preguntó, ¿tú? No sé tú. Claro, Él ha Chile sido. lo que hace es resuelve la ecuación un poco como les comenté que ya ve, como lo que él está comentando en Ecuador, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de las bambas, el Estado peruano dejó que las bandas se pongan de acuerdo con la gente. En mi opinión, el plan de desarrollo de las bambas está mal. ¿Okay? Primero, porque antes había una organización de toda la provincia. ¿Okay? Y las bambas trabajó para desarmar esta cuestión y concentrar el tema en los distritos donde está el yacimiento. Y ahí les dio todo, generó una gran diferenciación, ¿no? Cuando la recomendación mundial trata de no diferenciar mucho la situación de los territorios adyacentes para evitar la envidia, ¿ok? Porque la envidia social es un fenómeno importante, ¿no? No lo señale. No, me refiero a que él está refiriendo eso, porque hay un factor de envidia social, cuando tú arreglas esto, ¿no? Si tú le das a Chalhuahuacho todo y a los demás casi nada, vas a generar una situación de resentimiento, ¿no? Tal. Ya. Y aparte hicieron cosas, por ejemplo, hicieron una ciudadela, ¿no? En Las Bambas, donde no vive nadie. ¿Por qué no vive nadie? ¿No es cierto? Ya. Y el Estado no entró a tallar. Entonces hay unos colegios excelentes, unos centros médicos excelentes, Han ¿no? postulado a curso de coroneles. ¿No? ¿Ok? Que nadie está usado, o sea, un desperdicio. Están en el Camoí. Y es un pequeño pueblito que parece Suiza, ¿no? Con unas camionetotas, pero solo se han quedado los viejos, ¿no? Y la mayor parte de la gente se ha ido. Les dieron $50,000 y fueron al Cusco a hacer negocio de turismo, ya todos lo sabemos, ¿no? Y aparte las tierras, cuando les dieron las tierras en compensación con los que habían perdido, se las pusieron lejos del pueblo. Y la gente así no trabaja, la gente solamente tiene su casita, no está lejos de las tierras, o sea, en fin. O sea, en mi opinión, ¿no? Eso todo está mal. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia con Chile? Que en Chile esas cuestiones están intermediadas por el Estado. Acá el Estado dijo ya, tú tienes un montón de plata en las bambas, era originalmente una empresa australiana, súper cuidadosa, y ya pues hicieron una gran inversión. O sea, es innegable que hicieron una gran inversión y que le dieron bastante, pero en mi opinión lo hicieron todo mal. Ya, esa gran inversión, ¿no es cierto?, la pudieron hacer mejor si el Estado colaborara. En otros casos, de repente el proyecto no da para tanto y el Estado tiene que entrar, como dijiste tú, ¿no?, a colaborar con acciones de desarrollo del entorno, para que la gente no sienta que el desarrollo es para otros, ¿no? Lo que pasaba en la sierra con las grandes torres eléctricas de los tendidos, ¿no? Decían, pucha, esta infraestructura es enorme y a mí qué me queda, ¿no? A mí no me queda nada y la energía se va para allí, ¿no? Yo vivo al costado de la que y tal, ¿no? El canon subsana eso, ¿no? En gran medida. Entonces sí, lo que Chile hace y muchos países que manejan mejor este tema es participan, ¿no? O sea, participan, hacen acciones complementarias, y no dejan que las bambas se pongan de acuerdo directo con la comunidad sin que el Estado intervenga. Acá el Estado oficialmente no sabe cuánto ha sido la compensación para la gente que vivía en el entorno de la zona. Se estima, ¿no?, que ha sido un platal, $70,000, $50,000, $30,000, $100,000, pero en verdad no hay un informe oficial que el Estado haya recibido, ¿no? Y es como un secreto, un misterio, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer las cosas con cuidado. Ya, pero salgamos por favor un poquito de este tema. Ya, la lógica de la regulación ambiental, de nuevo, es una lógica de incentivar, reducir los costos de las externalidades y por la parte que no se puede reducir, compensar. ¿Estamos? Ya. Entonces, en la primera fase, el instrumento es estudio de impacto ambiental y social.
importante para construir sus consensos y que las medidas de investigación se implementen de forma completa. Luego, durante la fase de producción, la regulación es la de los límites máximos permisibles. ¿Okay? Hay límites máximos permisibles. Se controla el humo de los vehículos de transporte público, se controla el humo de los vehículos privados, ¿no? Se controla el humo máximo que pueden emitir las harineras que están en la bahía de Paracas, por ejemplo, ¿no? Todo eso es la regulación de límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. El estudio de impacto social y qué. El estudio de impacto ambiental y social siempre se hace un avance en la fase de preinversión y se cierra en la fase de expediente técnico. ¿Okay? De hecho, el estudio de impacto ambiental es un componente del expediente técnico, así como hay el componente de topografía, pedagogía, suelos, uno es estudio de impacto ambiental y social. Desde el punto de vista de la ingeniería, a veces cometemos el error de hacer el expediente primero completo y después el estudio de impacto ambiental y social. No es la mejor manera de hacerlo, ¿ok? Sino que tiene que ser consustancial. Como lo hacemos así, la aprobación de SENACE llega en un momento en que tú ya terminaste la ingeniería. Y si SENACE te dice tienes que cambiar el trazo de la carretera o de la línea de transmisión, el costo que significa cambiar tu ingeniería para mover el trazo, mucha es altísimo. Entonces, mejor sería hacerlo consustancialmente, ¿no? Y que la revisión de SENACE sea desde el principio del estudio del expediente y no al final. Pero bueno, tenemos esa costumbre que genera que a veces perdemos la misma cantidad de tiempo en lograr la aprobación que se llama certificación ambiental que el tiempo que nos desarrolla hacer la ingeniería. Bueno, pero este es un comentario más. Ya, entonces, estudio de impacto ambiental y social en fase de preinversión y expediente. En fase de funcionamiento, límites máximos previsibles. ¿Ok? Límites máximos previsibles. En fase de cierre, regulación de la gestión de los residuos ambientales, ¿no? Entonces, cada etapa tiene una regulación. ¿Ok? El cierre de una mina, ¿no? Está asociado a la gestión de los residuos ambientales de la mina, ¿no? La fase de funcionamiento con los límites máximos permisibles y la fase previa con los estudios de impacto ambiental y social. Ok, entonces esas son todas las herramientas. Antes de 1990, okay, que fue el año en que se dio el Código del Medio Ambiente, la verdad es que éramos un país generador de bastantes externalidades, ¿okay? Que en parte generan los problemas en algunas zonas para sacar adelante los proyectos, porque, digamos, si en Hualgayoco hubo pasivos ambientales muy fuertes, genera como una cicatriz psicológica en esa población que hace que sea más resistente a proyectos mineros nuevos que estén cerca, porque sienten esos que sufrieron ese tema y vieron cómo se convirtió un valle en un páramo, ¿no es cierto? Obviamente les duele más, ¿no? Y lo he tenido traumas con contaminación aérea, ¿no? Por saudas, ¿no es cierto? Y Centromín y Junín también es otro caso emblemático, ¿no? O sea, son grandes problemas de contaminación que se generaron en el pasado y que están ahí, pues, en la memoria de la gente que afectan, ¿no? Digamos, diferentes tipos de situaciones. Ya. Entonces, ¿qué hace la regulación de externalidades? Restituye las condiciones del modelo de competencia. Porque aquí, ¿qué es el problema que se genera? Yo contamino y el costo me genera un tercero, si no hay regulación. ¿Okay? La regulación permite la convivencia de las actividades económicas porque internaliza el costo externo y compensa por el costo residual que no se puede mitigar, ¿no? Por la tecnología que se utilice para la explotación. Ya, ¿preguntas sobre la externalidad?